En esta presentación, alumnos de la Escuela Judicial Primer Ciclo Sección A, sede Cacupé, dentro del módulo de Derecho Procesal Constitucional, a cargo del profesor Dr. Rubén Galeano. En esta ocasión, estaremos analizando el acuerdo y sentencia número 111/20, acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en los autos caratulados Amparo Constitucional, promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, contra la Contraloría General de la República. Este acuerdo y sentencia sentó un importante precedente respecto a la postura de conocidos magistrados de la excelentísima Corte Suprema de Justicia con relación al amparo como mecanismo idóneo a fin de garantizar la tutela efectiva de mandatos constitucionales. Somos el Grupo 6 y presento a los compañeros: abogado Luis Fernández, abogado Elvis Ferreira, abogada Paola Escurra, abogada Miriam Duarte y quien les habla, la abogada Nidia Espínola. Previo estudio de los antecedentes del caso, la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional Ampliada, resolvió plantear la siguiente cuestión: ¿es procedente la acción de inconstitucionalidad planteada? Sobre esta cuestión pasaremos a analizar el voto de cada magistrado. Bien, apreciados colegas, siguiendo la línea de exposiciones de este grupo, paso a realizar un breve relato de hechos que han propiciado el análisis, voto y fundamentación del magistrado Marcos Rira Hunter respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República y que se resuelve mediante la acuerdo y sentencia número 111 del año 2020 emanada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos que este caso gira alrededor de tres motivos, entre ellas el acceso a la información pública, la validez de la acordada 1005/2015 y las supuestas violaciones constitucionales alegadas por la Contraloría General de la República. Para el doctor Marcos Rira Hunter, antes de analizar los fallos judiciales, la Corte debía resolver la validez constitucional de esta acordada. El magistrado concluye que las leyes 5.282/2014 de acceso a la información pública y la 5.033/2013 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución sobre la declaración de bienes y rentas menciona que ambas son complementarias y no excluyentes. Las declaraciones juradas son informaciones públicas, salvo que contengan datos sensibles y que tengan reserva legal. La acordada no crea nuevas obligaciones, sino que organiza el procedimiento para hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a la información. Por lo tanto, la acordada analizada no es inconstitucional, según el doctor Marcos Rira Hunter. También este magistrado destaca que la Corte debió haber usado su iniciativa legislativa consagrada en el artículo 203 justamente para evitar futuras dudas sobre el procedimiento aplicable. Vayamos ahora al análisis de la acción contra resoluciones judiciales. Ante lo alegado por la Contraloría General de la República, el doctor Rira Hunter responde: la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia ni sirve para corregir errores que deben ventilarse por recursos ordinarios. Solo procede ante arbitrariedad manifiesta, que en este caso no existe. Coincide, eso sí, en que el amparo no era la vía correcta, ya que la ley 5.282/2014 prevé un procedimiento específico para los casos de denegación de información. Sin embargo, aun si la vía era incorrecta, sostiene que las sentencias estaban fundamentadas, no violaban la Constitución y no había arbitrariedad. El magistrado únicamente encuentra dos problemas de vicios de sentencias, que son la incongruencia y la ultrapetita. Por eso debe anularse solo esa parte y no el fondo de las decisiones.
Y como decisión final, el doctor Riera-Hunter, en su parte dispositiva, rechaza la acción de inconstitucionalidad sobre la acordada 1005/2015 por improcedente. En el punto 2 admite parcialmente la acción contra la sentencia de primera instancia, anulando solo lo relativo a cónyuges e hijos menores por haber sido concedido sin ser solicitado. En el punto 3 admite parcialmente la acción contra la sentencia de segunda instancia, también por el vicio de ultra petita. Rechaza totalmente las acciones contra las aclaratorias por no contener vicios constitucionales e impone las costas en el orden causado. Su análisis es bastante meticuloso, lógico y basado en una amplia base normativa, demostrando un manejo sólido de la técnica constitucional. Y a mi criterio, el doctor Marcos Riera-Hunter ha utilizado correctamente su análisis, voto y fundamentación, todo lo establecido en las reglas y requisitos para la promoción de la acción de inconstitucionalidad y la del amparo. Validó correctamente el orden de prelación de las leyes reglamentarias procesales y también utilizó inequívocamente las reglas de la lógica, acudiendo además a una inmensa lista de materiales para así emitir correctamente su voto. Continuando con el análisis del caso, me corresponde referirme al voto emitido por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Hoy quiero compartir mi opinión personal sobre el voto del mencionado ministro en el acuerdo y sentencia número 111 del año 2020. Un fallo que considero fundamental para la transparencia y el fortalecimiento de nuestra democracia. En primer lugar, me parece importante destacar que el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia refleja una defensa firme del derecho constitucional de acceso a la información, establecido en el artículo 28 de la Constitución. Él sostiene con toda claridad que la ciudadanía tiene no solo el derecho, sino la necesidad de acceder a datos que permiten controlar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos. Y estoy completamente de acuerdo con esa postura. En un Estado democrático, la confianza se construye cuando las instituciones actúan de cara a la gente, sin ocultamientos ni reservas injustificadas. El ministro también resalta que las declaraciones juradas de bienes y rentas no son documentos privados, sino instrumentos de rendición de cuentas. Su finalidad no es archivarse, sino servir como herramienta para prevenir la corrupción y garantizar que quienes ejercen funciones públicas lo hagan con integridad. Compartir esta visión significa comprender que la transparencia no es una opción, es una obligación moral y constitucional. Además, coincido plenamente con el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia cuando afirma que la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría no demostró realmente la violación de ningún derecho. Es decir, no basta con alegar inconstitucionalidad, hay que probarla. Y en este caso, el interés público era superior y estaba plenamente respaldado por el marco legal vigente. Esta exigencia de rigor jurídico protege a la acción de inconstitucionalidad de ser utilizada como un mecanismo para evitar el escrutinio ciudadano. Otro punto que valoro del voto del ministro es su enfoque equilibrado. Él reconoce que la protección de datos personales es un derecho importante, pero deja claro que no puede utilizarse como excusa para impedir el control ciudadano sobre quienes manejan recursos públicos. Ese equilibrio entre privacidad y transparencia revela una comprensión madura del rol del Estado y de los límites de la función pública. En definitiva, apoyo el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia porque reafirma que la transparencia es un pilar de la democracia y porque devuelve a la ciudadanía un derecho que le pertenece, el derecho a saber. Su postura fortalece nuestras instituciones, promueve una cultura de apertura y contribuye a construir un Estado más confiable, respetable y cercano a la gente.
Buenas, estimados colegas, profesor, me presento, soy el abogado Luis Ferreira y voy a estar abordando y explicando brevemente lo que fue el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón, y para ello conviene dividir o desglosar su voto en tres grandes ideas. Primero, su análisis procesal. Segundo, su razonamiento constitucional sobre la naturaleza de las declaraciones juradas. Y tercero, su enfoque institucional dentro del sistema de transparencia. El primer eje del voto se centra en la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, donde el doctor Jiménez Rolón sostuvo que la Contraloría carecía de legitimación procesal debido a una omisión previa, es decir, que la Contraloría debió de haber planteado la excepción de inconstitucionalidad cuando contestó la demanda original de amparo, y que sin embargo promovió a su vez una acción de inconstitucionalidad fuera del momento procesal adecuado. El ministro fundamentó este criterio en los artículos 538 y 546, asimismo el 562 del Código Procesal Civil, que obliga a las partes a interponer todas sus defensas, incluida la inconstitucionalidad, en el primer acto procesal, salvo que surjan hechos nuevos, así como la oportunidad de oponer excepciones en los juicios especiales, lo cual no ocurrió en dicho fallo. Desde esta perspectiva, su postura fue clara, puesto que la acción presentada posteriormente por la Contraloría configuró un uso indebido del proceso constitucional y que consecuentemente para el ministro Jiménez eso ya fue catalogado como improcedente o inadmisible por extemporáneo. Más allá del aspecto procesal, el ministro Jiménez Rolón abordó también el fondo de la cuestión y sostuvo que las declaraciones juradas de los bienes de los funcionarios públicos sí son información pública. Su argumento principal radica en que estas declaraciones no están amparadas en ningún régimen de reserva legal y no forman parte de la esfera privada. Por ello, sostuvo que la publicidad de esta información no vulnera derechos de intimidad, pues no se trata de datos sensibles, y están directamente vinculadas al principio de transparencia activa del Estado. Asimismo, el doctor Jiménez reconoce que el amparo constitucional fue una vía adecuada para garantizar este derecho, al existir una negativa injustificada por parte de la Contraloría. De esta forma, su voto expande la doctrina según la cual el amparo es procedente cuando el Estado obstaculiza el acceso a información pública. El ministro en esta línea también defendió la validez y legitimidad de la acordada 1005/15, aclarando que no crea obligaciones ni modifica derechos fundamentales, sino que simplemente da forma práctica para acceder a información pública que ya está garantizada en nuestra Carta Magna y en la Ley 5282/14. Por ende, el ministro menciona que las acordadas no sustituyen a las leyes, pero sí pueden operativizar derechos constitucionales siempre que respeten la normativa y la jerarquía constitucional. Finalmente, el ministro Eugenio Jiménez Rolón subrayó que la publicidad es la regla y que la reserva solo procede cuando la ley lo dispone expresamente. En este caso, las declaraciones juradas de bienes y rentas no tienen una protección legal detallada, por lo que cualquier negativa de la Contraloría carece de fundamento. Por ello, el ministro fundamentó sus ideas, sus dichos en los artículos de nuestra Carta Magna, específicamente el artículo 28 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de acceso a la información, el artículo 104 de la Declaración Obligatoria de Bienes y Rentas, el artículo 134, asimismo, que hace referencia al amparo constitucional, asimismo como la Ley 5282/14 del libre acceso a la información pública, que establece la publicidad como regla general. Así también la acordada 1005/15, que regula el procedimiento judicial cuando la información es negada. En síntesis, y conforme a mi criterio jurídico y técnico, puedo remarcar que las normas invocadas por el doctor Jiménez fueron aplicadas correctamente y su voto aporta solidez al derecho de acceso a la información en Paraguay. Además, garantiza un procedimiento correcto, también reafirma las declaraciones juradas de información pública indispensables para la transparencia y protección de la Constitución y la ley, fortaleciendo asimismo también los principios de rendición de cuentas, control ciudadano y transparencia, coherente para el acceso a la información. Por último, y para cerrar, certifica un principio fundamental en el cual la ciudadanía tiene derecho a saber cómo evolucionan los bienes de quienes administran el Estado. Muchas gracias.
Les saluda la abogada Victoria Paola Ezcurra Jiménez y prosiguiendo al análisis de acuerdo y sentencia sobre promoción de amparo constitucional que está realizando el grupo número 6, apuntamos a que el tema central es que el señor Juan Carlos Lescano Flecha promovió un amparo constitucional para acceder a las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. El punto en debate ante la Corte es si realmente es válida la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría contra las sentencias de primera y segunda instancia que habían hecho lugar al amparo. Al respecto, la ministra Llanes analiza la viabilidad procesal del planteamiento y concluye que la acción de inconstitucionalidad no era procedente. La Contraloría pretendía impugnar las sentencias de amparo por supuesta arbitrariedad. Sin embargo, la ministra señala que el amparo constitucional tiene un procedimiento sumario y excepcional. Las sentencias de segunda instancia son ejecutorias, según artículo 581 del Código Procesal Civil, y no causan estado, según el artículo 134 de la Constitución Nacional, es decir, que no genera cosa juzgada material, pero tampoco habilitan nuevos medios impugnativos. Estos son algunos puntos muy específicos del análisis y de la conclusión del voto de la magistrada. Haciendo un redondeo y una conclusión general, podemos decir al respecto que la ministra María Carolina Llanes realiza un análisis preciso y legalmente correcto. Aplica adecuadamente la Constitución y el Código Procesal Civil. Señala con fundamento que la acción de inconstitucionalidad fue incorrectamente planteada y que por tal motivo no corresponde. Y concluye que la Corte no tiene competencia para revisar las sentencias del amparo por la vía elegida. Su opinión es coherente, es técnica y constitucionalmente sólida. Al respecto es la conclusión sobre el voto de la magistrada María Carolina Llanes. El voto del magistrado Alberto Martínez Simón en el fallo Acuerdo y Sentencia 111/20 relativa al amparo promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República fue uno de los más relevantes, siendo en ese entonces el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, votó a favor de rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, y así permitir la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades, funcionarios públicos. Su argumento central es que dichas declaraciones son una información pública, no figuran como reservadas. Es normativa vigente de acceso a información, por lo que no existe impedimento legal para su divulgación. Martínez Simón afirmó que el acceso a la información es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución Nacional y que la transparencia y la gestión pública es esencial para la fiscalización ciudadana. En su voto y en la sentencia final subrayó que negar la publicidad de estas declaraciones equivaldría a obstaculizar el control social sobre la actuación de funcionarios que manejan recursos públicos. El ministro, en primer lugar, señaló que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental que se halla plasmado en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Dicho artículo reconoce el derecho a las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a la misma. A fin de que este derecho sea efectivo,
A nivel internacional, este reconocimiento está presente en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Ley 5/92, en su artículo 19, y a nivel interamericano lo está en el Pacto San José de Costa Rica, Ley 189, en su artículo 13, el mencionado artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o como es mejor conocido, el Pacto San José de Costa Rica. El doctor Martínez Simón afirmó que los datos consignados en la Contraloría General de la República, como declaraciones juradas de bienes y rentas, son información pública, pues responde claramente a la definición de tal está establecida en la propia ley, la cual define también a la misma Contraloría General de la República como una fuente pública de información a la que puede tener acceso cualquier persona, pues esta fuente pública de información son libres para todos, de conformidad a lo que dispone expresamente la Constitución de la República en su artículo 28. Y la ley reglamentará, por ende, si el derecho a recibir información pública de la Constitución no estuviera reglamentado de ninguna forma, aún así debería abrirse camino y allanarse los obstáculos a fin de permitir su efectividad. La acción del artículo 45 de la Constitución Nacional siendo idónea, conforme lo explicó el magistrado. En mi opinión, el fallo del doctor Alberto Martínez Simón fue muy acertada, ya que nuestra Constitución Nacional establece que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental y que las vías del amparo es la más idónea para los conflictos en el cual un ciudadano le es negada sin razón valedera una información cuando no existe otra vía y están en juego los derechos constitucionales legales.